puesto tan pequeño, ¿verdad? El poder predicar este mensaje, hablar de esta palabra, hablar en este momento de lo que pasó en nuestro Señor. Pero como aquel que se dedicó a estudiar, ¿verdad? No puedo parar de decir la verdad que he aprendido de todo lo que el Señor me ha enseñado. Y una de las cosas, los temas más grandes que siempre le he hablado a ustedes mientras he estado aquí es que nosotros tenemos que mirar la realidad según los ojos de Dios, de acuerdo a su palabra. O sea, esta realidad que usted está viviendo, esto de lo que usted cree que esta realidad es, todo lo que percibe, todo lo que está pasando, a mí me ven aquí, esta es la conciencia, mira la realidad, esta es la realidad, ¿verdad? Todo esto que está pasando tiene algo más profundo. La razón de que estamos aquí hoy sentados escuchando esta palabra está sucediendo por algo que es mucho más grande que nosotros. Entonces, nosotros los que hemos venido a vida en Cristo, empezamos a darnos cuenta de que hay algo más allá. Que ¿por qué estoy mirando y no veo bien? Pablo dijo que miramos por espejos oscuros, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de limpiar, ¿verdad?, los ojos, despertarnos de donde estamos. Por eso también dijo, despiértate tú que duermes, para que la luz de Cristo te alumbre. Entonces puedas ver entonces la realidad de Dios. Cómo Dios nos ve a nosotros desde el cielo. Cómo Dios está mirando lo que está aconteciendo en este momento. Y así tú puedes saber hacia dónde te diriges. Después de haber sido tocado, después de haber nacido de nuevo, entonces tú entiendes que aunque vas con tanta carga, que aunque vas todavía en una condición caída, tú sabes que por fe estás parado en Cristo, estás parado en la roca, aleluya, y que tú vas hacia la vida eterna. Pero tienes que entender a dónde tú estás parado hoy y saber hacia dónde te diriges, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña quién era este hombre, quién era este Jesús de Nazaret. Y cuando empezamos a escudriñarla, ¿verdad?, empezamos a notar lo que dijeron los que estuvieron con él. Y por eso nosotros hoy por hoy seguimos la tradición de los apóstoles. El que se quiera salir de eso, allá es. Porque se va a encontrar otras cosas que no son muy buenas. ¿Ves? Por eso tenemos testigos de Jehová hoy por hoy, tenemos otra gente diciendo cosas que están fuera de la tradición apostólica. Pero cuando venimos a entender lo que ellos dijeron que él era el verbo de Dios. Este que se estaba hincado en aquella piedra pidiendo, Padre mío, pasa de mí esta copa. ¿Quién era ese hombre? Dicen que él era el verbo de Dios. Y hablando de eso, dicen que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas que tú ves alrededor tuyo fueron creadas por él, y sin él nada de lo que ha sido creado fue creado. En él estaba la vida, y la vida era la luz de nosotros los hombres. Dice que este verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. En el mundo estaba, y el mundo no le conoció, y el mundo fue creado por él. Esa piedra en la que él estaba hincado orándole en el Getsemaní fue creada por él. Y todos los que caminaron y estuvieron con él todavía no se daban cuenta, hasta que de pronto se les iluminó por el Espíritu Santo de Dios. Él era el verbo de Dios. Y nosotros, 2000 años después, nos leemos la palabra, vemos esto y todavía creemos que es un cuentito de hadas. No, era el verbo de Dios, el que estaba allí sentado, el creador, el que estaba allí intercediendo por tu vida y por la mía. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvo que llegar a ese punto en la vida que él tomó en esta tierra? Él fue conocido como el segundo Adán, el hijo de Dios. Esto lo dijeron los apóstoles. El segundo Adán. Y tenemos que entender que él ya había propuesto el despejarse de todo lo que él tenía por nosotros. Dice que él se despojó de su deidad y tomó un cuerpo como el de nosotros. Porque nosotros participamos de carne y sangre. Él participó de lo mismo para destruir al que tenía el poder de la muerte. Eso es al diablo, ¿verdad? Él tomó un cuerpo como el de nosotros. Pero él se despojó de su deidad. Se hizo hombre. Y también se despojó de su humanidad, entregándose en una cruz por ti y por mí. Hay que empezar a entender qué pasaba por la mente de este que estaba allí orando. Señor, pasa de mí esta copa. Porque todos nosotros estábamos muertos.
Y aún todavía el día de hoy se habla esta historia y no se entiende porque tu vida está muerta. No entiende lo que Jesús hizo por ti. Y aún aquellos que hemos llegado a esta vida en Él, no nos paramos a contemplar quién era este. ¿Quién era este que estaba en esa piedra pidiendo, pasa de mí esta copa? ¿Por qué hizo eso? La Biblia nos enseña que la condición humana era horrible. Que todos estábamos en pecado y por ende todos muertos. Que somos dignos de muerte. Y vemos que toda la descendencia de Adán, todos nosotros, hemos nacido en ese pecado. Hemos nacido en esa muerte. La Biblia dice que el que tiene el imperio de la muerte, dice que él no abre sus prisiones a sus prisioneros. El diablo no abre, no te permite, vete con Cristo. No es así. Todos estábamos muertos por la eternidad. Todos teníamos que pagar para poder salir del problema que teníamos. Tendríamos que vivir una eternidad en un infierno para pagar el pecado que había en nosotros. De otra manera, nunca íbamos a salir de ese lugar. Pero este vino. Él vino. Y él se hincó. Y él dijo, Padre, si fuera de otra manera, si fuera de otra forma, pasa de mí esta copa. Pero no según mi voluntad, sino la tuya. Ya el Padre sabía el problema que tenía el hombre. Aunque nosotros estamos tan muertos y aún seguimos con los ojos cerrados y no entendemos esa muerte en la que el hombre se encuentra. Él lo sabía. Y su hijo también lo entendía. Estamos en tinieblas. No podíamos salir de ella. Muchos de nosotros, ¿verdad? Pues claro, entre nosotros empezamos a hacer cosas buenas. Y dice, yo soy una persona buena. Yo no hago nada malo. Yo no bebo, yo no fumo. Yo soy una persona buena, caritativa. Pero la palabra de Dios me dice que aún lo bueno de nosotros es trapo de inmundicia delante de los ojos de Él. El mismo profeta lo dijo. Toda nuestra bondad nos sirve, es mala. No hay ni uno solo justo. Dice que el mismo Dios buscó a ver si encontraba uno. No encontró ni uno de nosotros. Los buenazos de la tierra. Ni uno. Todos estamos condenados a este pecado por la eternidad. Todos somos dignos de esa muerte. El Señor mismo en Génesis 8:21 dice que desde la juventud el corazón de la persona está dado a la maldad. Yo siempre le digo a las personas, a los hermanos, a la juventud, ¿cuándo empieza? Cuando tienes 5 años, cuando tienes 10 años, o la juventud empieza en el momento que tú naces. Es en el momento que tú naces que empieza tu juventud. Todos nosotros nacimos en pecado. El mismo David dijo, mi madre me concibió en iniquidad. Y no que ella fuera una prostituta. Es simplemente que él estaba diciendo que él ya sabía que él estaba en pecado. Y todos nosotros hemos nacido de esa misma manera. Mira, usted tiene que entender el problema humano. Usted tiene que entender que usted se merece un infierno, un lugar. Hay una cajita metida ahí quemándote, gritando por toda la maldad que has creado. Que crea lo que ese perfume de maldad que sale de tu cuerpo. Usted puede decirse que no, yo no soy tan malo, pero ¿y esos pensamientos que de pronto vienen en tu cabeza cuando alguien te corta en la calle o cuando alguien te mira mal? Anoche me fui a parquear y tenía la luz prendida, porque era de noche. Y la luz le da a ese hombre que está sentado ahí mirándolo con un odio. Y yo, ¿qué le pasa a ese? Apagué la luz, que ese more no vaya a salir seco y cague galleta, ¿verdad? Porque sería grande. Lo apagué. Y después me quedé pensando, odio hay en el corazón humano. Porque yo dije, si él se va a tratar de tocarme, yo puedo que me dé. Entonces empezó a mi mente a cavilar, a decir qué es lo que yo iba a hacer. Y después me encuentro diciendo, Señor, reprenda esto. Me dio asco. Y fue el espíritu que había en él. Esos demonios se le pegan a él, no tiene que reprender esas cosas. Pero a darse cuenta que no soy diferente de él. Estamos en ese pecado, esta condición humana, esto no quiere servir a Dios. Esto está horrible, esto lo que hay en la carne es malo. Pero cuando tú lo reconoces, entonces surge en ti una cosa.
una humillación, una humildad real de que tú no puedes salvarte a ti mismo. Ni todo lo bueno que tú puedas hacer puede salvarte a ti mismo. Porque no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces miramos que estamos en tinieblas. Vamos a ponerlo un poquito más. Vamos a adentrarnos un poquito más en esto. Dice Pablo, le cuenta a los de Éfeso, en el capítulo 2. Lo voy a leer para que vean que sigo la tradición de los apóstoles. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y mira cómo el apóstol se incluye, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ve? Los apóstoles nos enseñan que hay una condición en nosotros que es horrible, que se merece ese infierno, ese lago de fuego que Dios tiene preparado para todo aquel que no quiere escuchar su voz, que no quiere escuchar su palabra. Padre mío, si fuere posible, pasa de mí esta copa. Cuando el Señor se encuentra en ese lugar, hay que mirar también que 2000 años después, ¿verdad? Estudiando esto, se me viene a la cabeza, ¿qué significa Getsemaní? Getsemaní era una prensa de exprimir las aceitunas para sacarle aceite. Y él estaba en este lugar y me puso a pensar en eso y dije, wow. Pero fíjense que él está allí pidiendo, pasa de mí esta copa. Pero cuando empezó a entrar hacia ese lugar, empezó a sentir entristecimiento y angustia. Y le dijo a uno de mis hermanos, a Pedro, que se lo llevó a los tres, o a Juan, mi alma está dolorida, entristecida hasta la muerte. Él estaba sintiendo ese dolor. Y ese dolor era el pecado que había entre toda la humanidad. Porque este también fue llamado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Tenemos que transportarnos para poder entender eso al momento en que Adán y cometió su pecado con su Eva. Y muchos le tiran mucho al pobre Adán, ¿verdad? Yo siempre lo miro, que hay que mirarlo un poquito más allá y entender lo que dice Pablo, que el hombre no fue engañado, la mujer fue la que fue engañada, el hombre tuvo una decisión que hacer. ¿Ve? Y yo lo miro de esta manera y mi opinión sea, pero es que tienes que entender la condición que Adán estaba antes de que le sucedió lo que sucedió. Estaba solo. De pronto Dios viene a hacer estos dos animales. Dice, porque el hombre no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Pero él le puso nombre a todos los animales y luego se sintió solo otra vez. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le sacó una costilla, hizo una mujer y ahora trae a una persona que era como él, que podía entenderlo, que podía hablar con él. Y él se contentó y corrió con ella por todos los lugares de Edén. Me imagino que se bañaban bajo la catarata, corrían con los caballos y estaban felices y contentos hasta que Eva comió de aquel fruto que se le había dicho que no comiera de él. Y él la miró. Y yo digo, él pudo haber dicho, Dios mío, mira, sácame esta otra costilla y tráeme otra más. Pero vamos a ser reales. Era un hombre que fue creado para amar. Era un hombre que estaba en inocencia. Era un hombre que estaba en pureza. Él amaba a su Eva. No como nosotros que a veces decimos que amamos a nuestras esposas y después nos ponemos tan simplones. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y yo amo a mi mujer, llevo 36 años con ella y no la suelto para nada. Pero somos así los hombres. Sin embargo, Adán miró eso y él prefirió morir con Eva que vivir sin ella. Y también tomó del fruto. Él hizo una decisión. Y Cristo fue movido por esto. Porque aquí lo vemos en una piedra orando, pasa de mí esta copa. ¿Y pero por qué? Porque Él prefirió venir y morir por nosotros que vivir sin nosotros. Él te ama de tal manera. Él te ama de esa forma. Sea Dios glorificado. Me encanta la amistad que tenías desde niño, desde que Él te creó. Eres tu amigo. Te llama amigo. Te dice a ti, Él siempre ha estado contigo. Porque dice que no está lejos de nosotros, sino que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Él es tu amigo, el creador, el verbo de Dios, te ama. Él fácilmente puede decir, bueno, Dios, mira, Adán y Eva pecaron, vamos a hacer uno nuevo.
tirando esto para afuera, para allá. Pero él no decidió eso. Él decidió venir y morir. Pasar por esa hora, por esa copa, tomar esa copa. Prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. ¿Qué te dice eso de él? ¿Qué te dice eso de su persona? ¿Qué te dice de eso cuando te acercas a él con conciencia limpia? Porque tienes que lavarte la conciencia con la sangre de Cristo. Dios mío, perdóname. Y yo sé que tú me amas. Y yo sé que tú eres mi amigo. Hazme salir de esta oscuridad para poder verte mejor cada día. Santifica mi existencia. Santifica mi existir. Yo le pido al Señor siempre esto. Guárdame de mí mismo, porque yo soy el que soy destructivo. Guárdame de la mujer adúltera, de la extraña, de la ajena. Guárdame de los hombres y las mujeres violentos y violentas. Guárdame, Dios mío, así guarda a mi familia, a mis hermanos en Cristo. Tenemos que orar de esta manera, porque es en oración Dios para poder caminar en esa santidad. Dice que el nombre de Getsemaní era prensa de hacer aceite, y allí se encontró Jesús entristeciéndose hasta la muerte. Y Lucas dice que el sudor que salía de él eran como gotas de sangre. Dice eran como gotas, era su sudor mientras oraba, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Miren, yo jugaba baloncesto toda mi vida. Y mi hermano también le gustaba jugar baloncesto. Él está jovencito todavía, ¿verdad? Ya yo no lo puedo hacer porque las piernas no me sudan. Pero dime tú, cuando tú sudas, ¿qué hacemos? Así. El sudor nunca tú lo ves cayendo, ¿verdad que no? Cayendo hacia la tierra, así como. Dice que la sangre que salía de él como sudor caía a la tierra. ¿Qué era lo que estaba pasando Jesús en ese momento de presión? Era el pecado tuyo y el mío juntos, ahí apretándolo, el enemigo apretándolo para que no te salvara a ti y para que no me salvara a mí. Y era tanto el dolor que él decía: Señor, pasa de mí esta copa. Otro de los escritores, Marcos, dijo: pasa de mí esta hora. Ese momento que él iba a pasar, para que tú y yo estuviéramos aquí ahora glorificando su nombre, sintiendo esta paz, sintiendo este gozo, sintiendo la alegría de la salvación eterna. Sea Dios glorificado, aleluya. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero ¿cómo miraba Dios esto? Yo lo voy a llevar nuevamente a la palabra. Y dice aquí, que, porque esto está en Hebreo 2:10, dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Era necesario que él pasara por eso. Era necesario que él cumpliera esta palabra. Porque la condición caída a nosotros nos ciega. Nosotros empezamos a servirle a Cristo y empezamos a carabacanda, pero no sabemos transferir el poder que sentimos en este momento a la vida secular. Y ahí empezamos a pelear con aquel y a gritarle a aquel otro, y a veces se nos salen unas palabritas que no deben salir, y yo me incluyo en esto. No estoy diciendo que este predicador sea tan más perfecto que usted, es que a todos nos pasa porque estamos en una condición caída. Pero cuando empezamos a entender el triqui, empezamos: espérate, esta unción que yo siento, yo la voy a llevar conmigo en todo tiempo. ¿Para qué? Para no pecar delante de ti, Señor, para estar limpio delante de ti, muriendo a estas cosas, que los deseos de la carne, porque mira, que te llaman la atención. Porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice que eso es lo que te jala hacia el espíritu de la muerte. Pero tú tienes que decir no y pararte y decir no. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Y en esto tenemos que empezar a caminar, entendiendo esta realidad, a dónde estamos parados, porque vamos hacia un lugar, y ya pronto vamos a encontrarnos en ese lugar. Aleluya, sea Dios glorificado. La carne no puede ni quiere agradar a Dios. Una vez yo vi un predicador que estaba hablando, pero bien dramáticamente, hablando del pecado. Él dice que había esta mujer que va delante del psiquiatra y le dice al psiquiatra, el psiquiatra le dice a la mujer: el marido tuyo está completamente loco.
no solo es esquizofrénico, él te puede matar a ti, matar a otra gente, hacerse daño él mismo, está loco. Pero ella lo amaba tanto que decía, yo no, doctor, yo quiero firmar, yo me llevo a mi marido para mi casa, yo amo tanto a mi marido, no importa que sea lo que sea, yo me lo voy a llevar para casa. Y el doctor, bueno, pues entonces ella firmó y se deshizo de ese problema. Más adelante, pasaron los meses, y de pronto se une la policía y todo mirando, un brazo por allá, otro brazo por allá, sangre por donde quiera, un ojo por aquel, y el hombre comiéndose el corazón de la mujer. Así de horrible es el pecado. Pero muchos de ustedes dicen, yo quiero el pecado aunque me mate, yo quiero seguir pecando, no importa lo que pase conmigo, yo quiero el pecado de esa manera. Mucha gente en este mundo lo hace así, le hablamos de Cristo, le hablamos de la verdad y ellos siguen viviendo, yo quiero el pecado, yo quiero la droga, yo quiero adulterar, yo quiero la fornicación. Pase lo que pase, el pecado te va a mandar, te va a matar, te va a tirar a un infierno por el resto de la eternidad. Esto es horrible. Pero muchos dicen, quiero el pecado aunque me mate. Y eso es exactamente lo que el pecado te hace. Jesús sabía esto. Jesús entendía esto. Jesús sabía que el hombre, si él no hacía esto, si él no tomaba esa copa, nunca podríamos salir de ese pecado, que estábamos todos nosotros en tinieblas, estábamos todos nosotros dignos de muerte por la eternidad. Yo quiero que les repito esto, porque quiero que sienta el peso que él sentía en ese momento, estando en esa roca, y diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, porque los hombres me necesitan, las mujeres, mis hermanas me necesitan. Yo los creé, yo no los voy a dejar a pie, yo no quiero que se trepen conmigo en la guagua. Es un dicho puertorriqueño, para que estén conmigo, aleluya. Al volver, por tercera vez, después que oró las mismas palabras, dice que le dijo, dormid, descansad, he aquí, ha llegado la hora. Y el Hijo del Hombre se le entregaron en manos de pecadores. Pero hay que entender una cosa de Jesús en ese momento. En este mismo capítulo, el verso 24, mientras estaban en la Santa Cena, sucedió algo, ¿verdad? Entonces respondió, dijo, el que mete la mano conmigo, ¿verdad? Que lo iba a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El Señor sabía que venía a ser Cordero de Dios. En otra ocasión, Pedro, en el mismo capítulo, dice que trató de pararlo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? Hermano, lo que está pasando en este momento, en esta realidad, está predestinado ya. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe lo que está pasando. Ya pronto el último de los gentiles será salvo y se va a cerrar la puerta porque la gracia tiene un día de expiración. Dice Zacarías, capítulo 11, verso 10, yo me recuerdo, que Dios mandó a hacer dos pastores, y uno lo llamó gracia y el otro atador, y coger de la gracia lo rompe primero, para acabar el pacto que tenía con las naciones. Entonces, pero ¿qué pacto tenía Dios con las naciones? Dios nunca hizo un pacto con las naciones, Dios hizo un pacto con Israel. Pero ¿sabe lo que dice el apóstol? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todo lo que le han recibido, a ellos le han dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Este es el pacto de la gracia, este es el pacto en que nosotros caminamos. Y dice Pablo a los Romanos, capítulo 11, verso 25 por el 27, que cuando entra el número de los gentiles, yo diría que es como cuando una copa así, empieza a echarle cualquier líquido y se va llenando, cuando llega al final, si sigue echando, ¿qué va a pasar? Se va a desbordar. Pero él va a llegar a echarle tanta cantidad y dice, no, ya, es suficiente. Entonces, después que él se lleve a su iglesia, ¿por qué después decir, ay, se me quedó aquel, pero que aquel también no, porque me voy a llevar a este? No, señores, hoy es el día de la salvación. Hoy Dios está llamando a tu vida para salvarte del pecado, para salvarte de la muerte eterna. Que
llega el momento y el Señor está en esa piedra sabiendo que llega un momento donde se acaba la gracia de Dios, donde Dios tiene que enrollar todo este universo, toda esta tierra y este cielo y quemarlos. Y todo aquel que no se encuentre en lo que Él ha hecho para ti va a ser también parte de esa quemadura. Aleluya, sea Dios glorificado. Jesús seguía las escrituras. Nosotros tenemos que entender y tenemos que seguir la escritura. Sabemos que esto es lo que va a suceder. Sabemos, muchos quizás pensarán que el rapto no va a pasar así, va a pasar así, va a pasar allá, pero ciertamente Dios nos va a sacar de esta tierra, de una manera u otra como suceda. Porque dice que los muertos en Cristo, que el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de Dios, ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote. Él ya cumplió, aleluya, la Pascua por nosotros. Se entregó y resucitó. Y Él mismo fue con su propia sangre delante del Padre. Un Dios santo hablando con otro Dios santo y hacen un intercambio. Esta es mi sangre y Él dice, esta es la promesa de mi Espíritu Santo y es lo que derrama sobre la iglesia, porque Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice que este mismo sumo sacerdote vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, otro evento que solamente un sumo sacerdote lo puede hacer. Y va a ser un evento, no mighty event, yo te digo, un evento todopoderoso, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para recibir al Señor los aires. Porque nos encontraremos cambiados, dice la palabra. Le veremos como Él, porque seremos como Él. Promesa, promesa. Y dice Él que tenemos que seguir lo que estamos siguiendo, porque la Escritura se va a cumplir. Usted de a ti o no te guste. Se está cumpliendo la Escritura en nuestra vida. Pedro trató de pararlo de eso, ¿verdad? Y él le dijo exactamente esto. La escritura se tiene que cumplir. Jesús fue a la cruz del Calvario para pagar por el pecado, el precio de la salvación. ¿Sabe que tú fuiste comprado a precio? ¿Sabe que tú vales para Él mucho? Que ahora, ya tú no eres un gringo demócrata que votas, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿verdad? Se cree que todavía pueden votar por las cosas de Dios, pero Dios es un rey. Nosotros somos súbditos al rey. No tenemos un presidente al que votamos por él. Él es rey, somos súbditos y tenemos que cumplir lo que ya escribió, lo que está escrito, lo que fue dicho, ¿ves? De caminar en él. Aleluya. Y ya estoy concluyendo con esto, porque el Señor tuvo una victoria bien grande, tuvo un sufrimiento profundo. Pero luego Él se levantó al tercer día. Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo de mí mismo. Y de mí mismo tengo el poder para volverla a tomar. Pero ¿por qué pasar por todo ese dolor? ¿Por qué pasar por toda esa angustia? Porque dice que le jalaron las barbas. Dice Isaías que le dieron de puño, lo desfiguraron más de lo que estaba a los lados de él. Le dieron una paliza peor que la de Mel Gibson. Me da gracia con mi hija. Mi hija dice que todas las demás películas de Cristo son very Winfrey, pero que esta la impresionó de Mel Gibson. Y yo le digo a ella, sí, pero la Biblia dice que fue peor. Le desfiguraron las barbas, lo escupieron. Y lo más duro, que los que él sanó, a los que él enseñó, allí gritaban ahora, crucifíquele, crucifíquele, traicionaron. Y en esa traición, y en esa... Fueron muchos los que lloraron por él. Se dolieron viendo ese momento de 2000 años atrás. Yo lo miro y digo, lo hizo por mí, porque estaba perdido. Y yo sé que así lo hecho por ti y tú tienes que sentirlo, mi hermano. Para que tú puedas seguir adelante, tú tienes que sentir lo que él pasó y luego gozarte, porque te ha dado vida y vida en abundancia. Vida para que puedas reinar con él. Dice la escritura que los apóstoles lo vieron levantarse en una nube. Y aquí, en una nube. Pero Dios nos enseña algo más para que nosotros, para blow our minds. Nos enseña 700 años atrás, Daniel ve a uno que
aleluya. Tengo que leerlo porque se me vino y ya tiene que terminar con ustedes. Aleluya. Sea Dios glorificado. Dice Daniel el capítulo 7 y el verso 13. Santo, aleluya. Dice: y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieren. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Yo quiero que usted entienda que el Señor ahora está en gloria. Yo quiero que tú entiendas que Él dijo: voy a preparar un lugar para ti. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, aleluya, la tradición que los apóstoles nos dejaron, ¿verdad? Porque caminamos en esa tradición. Ahora mismo el Señor reina. El Señor está en victoria. El Señor está esperando que tú empieces a decir su mensaje a la gente. A decirle: mira, sí, aunque no les guste. Porque a muchos no les va a gustar. Pero usted tiene que entender que por qué tienes que decirlo. Porque el pecado que ha habido en ti está en ellos. Y ellos son guilty. Ellos son culpables de la muerte de Cristo. ¿Saben que los que estaban allí delante de él cuando estaban en la cruz estaban gritando: crucifíquele? Y toda esa gente que estaba allí no digo todo porque había muchos de los discípulos, pero todos los demás endemoniados, lleno del espíritu del pecado y del mundo. Y toda esa generación que lo crucificó murió. Pero el espíritu del pecado y el espíritu de la muerte, que ha sido condenado, culpable de la muerte de Cristo, ha pasado de generación en generación en generación a esta generación. Y en el día del juicio, delante de Dios, todo el que esté caminando en el espíritu del mundo y del pecado es culpable, como los demonios que estaban ahí, culpables de la muerte de Cristo, como cómplices por haber matado al Hijo de Dios. Yo quiero que ustedes piensen en eso, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Va a ser un juicio bien sencillo. Tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no estás lavado por la sangre de Cristo. Dice que Dios preparó un lago de fuego al diablo y sus ángeles y todo aquel que no quiere entrar en el camino de Jesús. Todo aquel que no quiera acabar de entender lo que el verbo de Dios creó, el diablo lo dañó y él lo vino a arreglarlo y está esperando que tú te decidas. Y aquellos que ya hemos recibido, entender de dónde hemos salido. Nosotros no somos unos, ay, qué bueno. Usted no diga de mí que yo soy bueno, porque yo no lo soy. En cualquier momento, si yo actúo como yo soy, usted va a ver lo feo que yo soy. Pero yo les digo a ustedes que me he abstenido por el poder de Dios de ser Marcelino Esquilín, porque el Espíritu Santo es más lindo. La unción de Dios es más bella. Ese sacrificio que Él hizo es amigo verdadero. Usted en mí no va a encontrar un buen amigo así. Ni yo voy a encontrar un amigo en usted, porque yo lo he experimentado, lo he buscado. Cuando yo tenía mi casa, mi piscina, mis 5 cuartos, estábamos contentos. Todo el mundo, Marcelino, voy a ser barbecue. El día que yo perdí todo eso, se acabó todo. Todas mis amistades. Lo dije, denuncio, cristiana. Me llamaban, ya no me buscaban. Chévere, no hay problema. Y yo, pero hoy por hoy entiendo que eso no ha sido bien. El mejor amigo, el único verdadero y eterno amigo que tu vida, tu alma tiene, es Jesús. Es Jesús. Yo conocí hombres que aman a su mujer y le estaban pegando cuernos. Y yo le decía, pero si tú casi no puedes con la que tienes, porque estás buscando otra. Tú no amas a tu mujer, suéltala, déjala. No, yo la amo, pero ¿por qué le estás haciendo eso? Es que el amor del hombre falla. El amor de la carne es irreal. Las cosas que hacemos en esta carne no son verdaderas. Pero cuando estamos ahora es Jesús y empezamos a darnos cuenta, yo sé, ¿por qué la carne quiere eso? Pues no. Ahora yo voy a seguir a este que mira cómo se sacrificó. Mira el dolor que él pasó. Mira por lo que él pasó por mí, porque verdaderamente es real y me ama. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, él canceló toda otra religión para llegar al Padre.
Por medio de Buda no vas a poder. Por medio de Alá mucho menos. Por medio de los espíritus de tampoco. Y todas esas panteístas, con todo su New Age. Y aún aquellos que yo creo a Dios de mi manera. Sí, pero Dios no cree en ti a tu manera. Si tú no vienes a Cristo, tú no puedes ir al Padre. Y él le estaba hablando a los judíos cuando dijo esas palabras. El judaísmo ha sido cancelado porque él era el cumplimiento del judaísmo. Mira, entiéndalo. Él no estaba hablando con gentiles, él estaba hablando a los judíos. Nadie viene al Padre si no es por nosotros. Lo querían matar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Son duras las palabras de Dios, pero son reales y tenemos que seguirlas. Entonces, aquellos que están viviendo una vida carnal, si el juicio comienza por la casa de Dios, por nosotros, ¿dónde quedan aquellos que no quieren ni convertirse ni escuchar de él? Entonces usted, sabiendo toda esta sabiduría, ahora háblale con amor, con cariño. Yo invité a un montón de personas para venir, todos me dijeron que sí, ninguno está aquí. La última, no, porque tuve que trabajar, no, porque tenía que hacer esto, no, porque... pero cuando estaba llorando porque el marido la quería dejar, yo oré por ella, le ayudó, se arregló la cosa. La gente, como somos nosotros, cuando nos duele algo, enseguida, ay Dios mío. Pero cuando está todo el chuchinaki, ya no quería saber. Aleluya. El Señor está en su reino y ya pronto va a suceder lo que Él dijo. Se va a cumplir la Escritura. Él vino y la cumplió y ella se está cumpliendo. Porque mira, 2000 años después, mira cómo nos salvó. Mira cómo nos lleva de la mano. Y dice Pablo que ese mismo poder que levantó a Cristo de aleluya, de la muerte, es el mismo poder que se ha manifestado aquí entre nosotros. Eso que tú sientes es el mismo poder que manifestó, que levantó a Cristo, el cuerpo de Cristo de los muertos. Algo bien sencillo, estaba así, de pronto abrió los ojos y se fue. Así va a suceder con nosotros. Cuando Él llame, aleluya, estamos aquí y de pronto transformados nos vamos con el Señor por la eternidad. Sea Dios glorificado. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración bien rápida y vamos a entregar a mi hermano Rafa. Aleluya, Santo. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu revelación, oh Padre, de tu escritura. Yo te pido que ahora mis hermanos, como has hecho conmigo, empecemos a caminar mirando la realidad según tus ojos, Señor. Dándonos cuenta que seguimos, Señor, la escritura, tu palabra, la tradición de los apóstoles, Señor. De que tú estás sentado en el reino y estás mirando todo lo que está aconteciendo y estás llamando, aleluya, toda cultura, toda lengua, toda gente para que te sirva, Señor. Oh, aleluya. Y ya pronto entrará los últimos de los gentiles, el número de los que han de ser salvos. Aleluya, según lo que dice el Padre. Y nosotros esperamos esa escritura. Por eso continuamos adorándote, alabándote, glorificándote, Señor, en nuestra vida. Padre, llévanos en el camino, oh Padre celestial, y bendícenos, guárdanos, Señor, no solo toda esta semana, todo el resto de la vida, aunque tú dices que tú estarás con nosotros hasta el fin. Así lo creemos, porque es escritura, Señor, y se está cumpliendo en nosotros. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor. Amén, amén. Mi hermano Rafa, pero antes de irse, mi hermanita quería hacer una cocina para que todos comieran. La tenemos allí, quiero que vayan y coman algo poquito, pero algo para que se